Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que se llama Suficientemente Bien, reseñas de libros. Mi nombre es Mario y les agradezco su presencia aquí. Vamos a hablar hoy de un libro muy interesante que leí hace poco y se llama En busca del unicornio. El autor es Juan Eslava Galán, ya hablamos de él en el video anterior, cuando hablamos de la historia de España contada para escépticos. Estuve interesado en leer un poco más de él porque al leer su biografía supe que ganó con ese libro del que vamos a hablar hoy el premio Planeta en 1987 y eso me pareció pues muy interesante. Entonces pues vamos a hacerlo así, vamos primero a hablar muy poquito del autor porque ya hablé de él la vez pasada. Vamos a ir a la reseña, vamos a hablar del contexto histórico del libro, la premisa, de qué se trató y unas cosas que me parecieron muy interesantes. Y al final voy a hacer unas notas adicionales con un par de temitas que me parece como interesante explorar un poquitín. Entonces vamos. El autor, como dije, es Juan Eslava Galán. Juan Eslava Galán es un escritor español nacido en Jaén en 1948. Es muy prolífico. Ha habido años en los que escribe 2 libros, no sé si más, pero tiene toda una serie para escépticos de libros de historia que son de su análisis que hace de diversos aspectos de la historia del mundo, de la historia de España, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, y tienen varias novelas. Una de ellas pues es esta de la que vamos a hablar, que se llama En busca del unicornio. Bueno, vamos a hablar un poquito de la novela. La novela es una novela de aventuras, exactamente ese es el género, pero ubicada justo a finales de la Edad Media en España. Entonces es algo muy interesante. El libro está narrado en primera persona, cuenta las aventuras de un señor llamado Juan de Olid, un personaje ficticio, quien era el escudero del condestable de Castilla, Miguel Lucas de Iranzo. Miguel Lucas de Iranzo sí existió y fue el condestable de Castilla. ¿Qué es un condestable? Condestable es para efectos prácticos lo que más tarde se conocería como el valido, es decir, el que efectivamente gobernaba y tomaba las decisiones en el reino, mientras que el rey reinaba. Entonces, reinar no es lo mismo que gobernar. Aunque hay reyes que han gobernado, son dos labores distintas. El rey, solo por hacer un pequeño paréntesis aquí, el rey digamos que unifica el Estado y legitima al gobierno con su mera existencia. El rey de España significa lo que en su existencia define a España. Debe ser como ejemplar, que en el rey se vea tácitamente al más excelso de los habitantes de una nación, si se quiere. El rey personifica la identidad de la nación. Eso es lo que hace un rey. El gobernante, por el contrario, ejecuta. El gobernante administra. El gobernante dice, manda. Él dice, hay que hacer esto, no hay que hacer esto otro. Es el poder ejecutivo de la nación y se ocupa del día a día del país mismo. Es como un presidente, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un rey y un gobernante, presidente, valido o en este caso condestable, que era como se llamaba el cargo que tenía. Aunque también cabe notar, valido nunca fue una posición oficial. Condestable sí lo fue, que es el que estamos hablando ahorita, pero valido, cuando hubo los reyes, el valido nunca hubo alguien que fuera como la definición de él era valido, sino que pues era como tácito. El rey escogía a quien quería que efectivamente gobernara el país. Bueno, volviendo al tema. El narrador de esa historia, que cuenta en primera persona, como dije, está en 1498, que es la primera frase del texto. Va a contar como 17 años antes, en 1471, el condestable le llama a una misión muy peligrosa e igualmente importante. Ir al África a conseguir el cuerno de un unicornio para su majestad, que era el rey Enrique IV. Y era necesario porque el rey necesitaba dejar descendencia y nada que podía, nada que tenía. Entonces se creía que el cuerno del unicornio, que se creía que existía el unicornio, tenía propiedades mágicas que iban a aumentar su virilidad y pues lograr así que tuviera descendencia. El condestable le dice que por esa razón debe ir al país de los negros, el continente africano, a buscar el unicornio. Entonces,
con esta premisa comienza el libro, que es un libro, como dije ante todo, de aventuras tipo Robinson Crusoe, contado como una autobiografía, donde no hay más fantasía que las imaginaciones del narrador. Es decir, no vamos a ver dragones volando, ni cosas extrañas, ni hay magia, ni nada, pero el narrador ve la vida, y eso está muy bien hecho, como voy a decir más adelante, con los ojos de alguien que está en esa época, a meros finales del siglo XV. Entonces es una visión de la vida llena de fantasías y llena de supersticiones y llena de magia en la cabeza del autor, en la cabeza del narrador, quiero decir. El libro está lleno de personajes, de culturas extrañas, más que, como digo, más que una exposición de eventos, es como una exposición de la manera de pensar del narrador ante los mismos. Todo empapado en la profundísima fe de la época, que no extensa de supersticiones, como digo. Y en el libro, como en toda buena novela, que eso es la definición de una novela, hay personajes y los personajes principales cambian y evolucionan. Yo podría decir que solamente hay un personaje realmente principal, que es el narrador. Hay otros personajes que van y vienen, pero el que permanece es el narrador, que cambia desde el principio hasta el final. Y pues se ve transformado por estos muchísimos eventos de su larguísimo periplo. El autor, te digo, nos pone en la manera de pensar de alguien de la época. La ignorancia del narrador, la ignorancia de la otra gente juega un papel crucial. Decisiones de vida o muerte son tomadas con base en supersticiones como la presencia de aves en el cielo o que está nublado, lo cual es mala señal, cosas así. O equívocos como creer, por ejemplo, que la Tierra era mucho más pequeña de lo que es. Ya se sabía que era esférica, por cierto, eso se sabía desde hace mucho, mucho tiempo. Que es el error que cometió Colón. Pero bueno, son pequeños factores que todos le dan un color y un estilo muy particular al libro. En el libro, ya que hablamos del mundo y de cosas, en la última página del libro hay un mapa del trayecto seguido por el personaje Juan de Olid. Yo no lo incluyo en el video porque yo mismo no lo necesité leer y alguien podría pensar que es como un spoiler porque te dice pues todo lo que hizo y es mejor descubrirlo, todo lo que caminó y es pues mucho mejor descubrirlo con la lectura. Les voy a leer la primera oración del libro porque sintetiza la historia muy bien y además el estilo muy bien. Y solo la primera oración, no es un spoiler, ¿verdad? No me estoy tirando el libro con esto. Dice así: en el nombre de Dios Todopoderoso, yo, Juan de Olid, empiezo este libro el día de Navidad de 1498, y porque de toda obra son comienzo y fundamento Dios y la fe católica, como dice la primera decretal de las Clementinas, que comienza Fidei Católica y Fundamento, así yo comencé mi libro en nombre de Dios y en sus manos que han de juzgarnos estrechamente, deposito cuanto en él se dice y cuenta, y a Dios y a Santa María pongo por testigos de la verdad que aquí se contiene y encierra, cuanto más que las maravillas aquí expuestas vistas fueron de estos mis ojos, oídas de estos mis oídos, sentidas de este mi corazón, y si en algo mintiera o me apartase de la verdad, páguelo luego con el estipendio de la eterna condenación de mi alma. Esa es la primera oración y también es el primer párrafo. Es una oración tan larga que es el párrafo completo. Y una de las cosas que hacen realmente especial este libro es la manera como está escrito. Para mí eso fue lo sensacional del libro. Es con el narrador en primera persona reportando su autografía en el estilo de la época. Y se siente uno como leyendo un clásico del siglo de oro. Aunque acá las frases son menos enrevesadas y barrocas que en el siglo de oro, particularmente al final. Aquí el siglo de oro estaba apenas a punto de nacer, no era todavía el siglo de oro que comienza ya con el descubrimiento de América y otras cosas. Y todo se entiende muy bien en el libro. Entonces, algunas características de este estilo son oraciones larguísimas, como dije, frases conectadas por y, esto, y lo otro, pero es una sola frase, pero es una sola oración. Hay en este estilo de frases largas, de oraciones largas, hay muy pocos diálogos, es decir, rara vez se escribe lo que literalmente dice un personaje, ¿verdad? Uno en la novela moderna
está acostumbrado a que tal persona dice tal cosa, tal persona guión dice tal cosa, guión dice tal otra. Eso no pasa acá, son párrafos largos, oraciones largas, párrafos largos que describen cosas. Y por supuesto, hay muchos arcaísmos, muchas palabras de español antiguo y en alguna que otra ocasión palabras que ni siquiera se encuentran en el diccionario y han de ser sacadas por contexto, aunque eso es lo raro. Como digo, el libro se entiende muy bien, es fácil de leer a pesar del estilo y eso lo hace muy especial. Bueno, con respecto a la moralidad del personaje es interesante, porque aunque hay abundantísimas referencias a la moralidad y a la importancia de la religiosidad y a la edificación del alma, el narrador también comete pecados de continuo, sexo y violencia, con eso les digo todo, y no parece inmutarse por ellos ni sentir nunca culpa, lo cual es algo como propio de la época también, de alguna manera. La religiosidad es importantísima. El narrador no se olvida de cuándo es Navidad, cuándo es Pascua, estamos en Cuaresma, hoy es el día de San no sé qué y por eso vamos a hacer tal cosa o rezamos no sé qué cosas. Eso es algo muy importante, lo cual me parece también muy fidedigno con la época, ¿verdad? Las supersticiones son muy importantes para el narrador, como ya mencioné. Tiene un mediano contenido humorístico, sobre todo al principio. Hay escenas chistosas, divertidas. Uh, pero poco a poco se va poniendo como más serio. Aunque pues no deja de ser muy curioso en general el libro. Tiene un alto contenido romántico, como muy apasionado también. Es mucho más platónico que erótico, no hay como descripciones demasiado gráficas ni nada así. Sí hay definitivamente momentos como de romance o de el autor queriendo, soñando con cosas, ¿verdad? Eso definitivamente lo hay. Y su motivación, además que no solamente platónico en el sentido romántico de una mujer, sino también en el sentido de como de justicia, como de responsabilidad, es la palabra correcta. Tengo que hacer las cosas por el condestable que me está esperando y no sé qué, y yo soy así, y yo creo en España, creo en mi patria, creo en mi religión, creo en mis cosas, yo soy bueno, yo soy responsable y qué tal, ¿verdad? Como leímos en la frase que acabé de leer, ¿verdad? En la larga oración inicial, ¿verdad? Muchas escenas de angustia y de sufrimiento que se viven de primera mano por el narrador. Se percibe a veces como apatía por el sufrimiento ajeno, y yo diría también que eso es algo como parte de la mentalidad de la época. Bueno, la novela es excelente, merecedora del premio que ganó, indudablemente. Si por solo una cosa, por cómo está escrita. Eso es sensacional, sensacional, de verdad. Yo quisiera escribir así, la verdad. Una verdadera labor de amor y dedicación. De ninguna manera se burla el autor de la manera de pensar y escribir de la época. Eso no lo hace. Lo que hace es casi como un homenaje a esa manera. Con gran sinceridad, con gran honestidad y mucho detalle y muy, muy bien construido, de verdad. El hecho de que la historia comience unos pocos años antes del final español de la Edad Media, que es 1492, es también como el autor, por medio del personaje, pienso yo, nos pone en el contexto del cambio de la manera de pensar causado por los eventos que iban a suceder. Hay varios eventos que definen el final de la Edad Media en España. Uno de ellos, por ejemplo, es el final de la Reconquista, la expulsión y junto con eso, la expulsión de los judíos de España. Todo lo que voy a decir pasa en 1492 exactamente. Final de la Reconquista pasa el 2 de enero y la expulsión de los judíos de España pasa como en marzo. Y pues es la unificación de la religiosidad en España, ¿verdad? Queremos ser un pueblo católico. No solamente pueblo católico, sino pueblo católico por excelencia. La nación católica por excelencia de España ha sido, ya no lastimosamente, pero ha sido siempre la definición de la catolicidad y la definición de la iglesia en el mundo y la defensa de la fe católica. Hay menciones a judíos en el libro, hay menciones a moros, muchísimas, y hay menciones hasta de la exploración que se hace, bueno, de Colón, pero dejémoslo ahí para no tirarme el libro, para no mencionar más, pero sí hay mucha mención a intercambios culturales con judíos y sobre todo con moros, árabes, musulmanes, para ser bien preciso.
Otra cosa que sucede en 1492 es la publicación por parte de Antonio de Nebrija de la primera gramática castellana. El narrador mismo podríamos decir que escribe su autobiografía como si fuera un autor del libro del siglo de oro, como ya mencioné. Y el evento más importante que pasa en 1492 es indudablemente, y la razón por la cual todos conocemos ese año, es el descubrimiento de América, que sucede el 12 de octubre, por supuesto. 2 meses antes, en agosto, salió del puerto de Palos Cristóbal Colón. Y pues voy a hacer un pequeño símil aquí, porque el narrador mismo es como un conquistador o como un aventurero explorando un mundo hostil, un mundo cambiante, un mundo que no conoce, creyendo unas cosas que no son verdad, aferrado a unas supersticiones sobre las que toma las más vitales decisiones y con una fidelidad fuertísima a su rey y fuertísima a su religión y un alto sentido de la responsabilidad y del honor, como Colón y los conquistadores y en general la mayoría de la gente fue en esa época. Hay que decir, y con eso quiero terminar la parte del paralelo entre el final de la Edad Media y el libro, que es que la Edad Media terminó 39 años antes para el resto de Europa, porque para el resto de Europa terminó en 1453 y para España terminó en 1492. Para España, para ser precisos, para la península ibérica. Es un tema que da para un video mínimo, o varios, o incluso libros, pero en España fue diferente. En Europa pasaron otras cosas que marcaron la definición del final de la Edad Media para ellos unos años antes. Y bueno, espero poder hacer el video que explica estas diferencias, aunque no es un análisis de un libro, yo creo que sí merece la pena analizar esa diferencia porque es muy interesante. Bueno, ahora voy a terminar con un paralelo, ya esto es después de la reseña. Quiero hablar de dos cosas que me parecen interesantes. Primera de ellas es que quiero hacer un paralelo muy breve paralelo entre el libro de En busca del unicornio y otro del que ya hemos hablado, que es este, que es La incierta memoria de las tempestades y el terremoto de 1680, de Gonzalo Santoja, del cual ya hice un video. En busca del unicornio fue escrito en los años 80 y La incierta memoria fue escrito en los 90. Y los dos fueron escritos en la misma modalidad, escribir como si el narrador estuviera contando una crónica de algo que pasó en su época y con el estilo de la época, que es lo más importante y lo que hace especial estos libros. El de En busca del unicornio, con el estilo de 1471, que es antes del siglo de oro, y otro con el estilo de 1680, que es después del siglo de oro, ¿verdad? Inmediatamente después. El primero, el de La búsqueda del unicornio, es una autobiografía, y el de La incierta memoria es como una crónica noticiosa, ¿verdad? Ya no es lo que pasó en primera persona, sino esto sucedió, esto otro sucedió, por aquí se murieron estos, por aquí pasó esta otra cosa, ¿verdad? Como una crónica. A ambas fuertemente enriquecidas con la fantasía, mitos y supersticiones del hombre de la época. Ambas narradoras de tragedias, indudablemente, y tengo que decirlo, ambas con el estilo del que me gustaría escribir algún día y del que ando escribiendo, aunque de eso hablaré otro día. Bueno, estos son unos pequeños paralelos que puedo establecer entre los dos libros. Y ahora hablemos también de un paralelo entre los dos reyes de la época. En busca del unicornio, el rey era Enrique IV. En La incierta memoria, el rey era Carlos II, ¿verdad? Son dos reyes que también, curiosamente, son muy parecidos y vivieron vidas paralelas, muy, muy parecidas, tuvieron unos tonos muy similares. Tanto Enrique IV, que fue llamado el impotente, como Carlos II, que fue llamado el hechizado, sufrieron toda su vida por no poder tener hijos. Y fueron altamente incomprendidos y atacados por ese hecho siempre, toda su vida. Enrique IV, como dije, el impotente, parecía tener tendencias homosexuales, al punto de que cuando su segunda esposa, que era la reina Juana de Portugal, quedó embarazada, la gente dijo, esto no puede ser, nosotros nunca vemos a este señor con su señora,
Esto es aquí que pasó algo. Y cuando ella dio una luz a una niña que se llamaba Juana, que se llama Juana, esto fue atribuido por la gente a una supuesta relación adúltera, ¿verdad? Que no, era como que el tipo había querido, Enrique había querido que alguien más, ¿verdad? Se metiera con su mujer o algo de ese estilo, ¿verdad? Y se dijo que había sido que la niña, Juana, era hija de uno de los privados del monarca que se llamaba Beltrán de la Cueva. De ahí que se llamara, se motejara a la muchacha, a la pobre niña, como Juana la Beltraneja, con el apodo con el que pasó a la historia, como si fuera hija de ese señor Beltrán de la Cueva. Era incluso imposible, por razones de fechas y cosas así, que este tal Beltrán de la Cueva fuera el papá, pero a la gente, pues, el chisme, ¿verdad? No le importó. Y fue tal la controversia que Juana no fue reina. Y el trono pasó a la hermana paterna de Enrique, que era nada menos que la reina Isabel, Isabel la Católica, y con lo cual la dinastía, la casa de Trastámara continuó, ¿verdad? No fue con la hija, pero sí fue por lo menos con la hermana. Y con eso la Trastámara continuó con Isabel la Católica, que se casaría con Fernando y se unirían los reinos de Castilla y Aragón. Bueno, eso es respecto a Enrique. Ahora hablemos de Carlos II. Carlos II, de quien ya hablamos en el canal cuando hablamos del libro de la incierta memoria. La imposibilidad de concebir de Carlos tenía que ver con su terrible salud, que era fruto, como es sabido, de una práctica tremenda de la época y súper común, que era la endogamia. Decir que se casaban entre ellos, ¿verdad? Felipe IV, por ejemplo, se casó con su sobrina. Y el otro que se casa con la hermana, no con la hermana, pero sí con la prima hermana o con la que no sé qué, que este era sobrino de no sé quiéncito, entonces me caso con ella y qué tal. Entonces se casaban entre ellos y eso, como se sabe ya, en estas épocas, eso es causa de enfermedades. Entonces la endogamia causó, digamos que el ejemplo más triste fue Carlos II, quien tuvo muchísimas enfermedades, no podía caminar, tenía que caminar con un bastón, era nada agraciado, por decirlo de una manera diplomática. Aprendió a leer como a los 9 años, tuvo todos los problemas del mundo, al punto de que mientras que él vivía, mientras que era solo un niño, ya las potencias como Francia estaban ya decidiendo qué iban a hacer cuando muriera el rey y no tuviera sucesor, ¿verdad? Ya estaban planeando todo, entonces se podría decir que nació con la esperanza, por parte de otros, por supuesto, de que muriera pronto, increíblemente. Carlos II se casa 2 veces, ¿verdad? Y en la segunda esposa que tiene es Mariana de Neoburgo. Antes de morir, Carlos confirma su decisión de que su sucesor fuera Felipe de Anjou, un duque que había, importante, pero su segunda esposa, Mariana, quien tuvo siempre muchos problemas con la mamá del rey, que se llamaba Mariana también. Mariana de Neoburgo quería que su sobrino, el archiduque Carlos de Austria, fuera el nuevo rey. Y hubo toda una guerra, por esa razón, una vez muerto don Carlos II, y esa guerra se llamó la Guerra de Sucesión, pero al final prevaleció la voluntad del finado, y el nuevo rey pasaría a llamarse Felipe V, el animoso, el apodo que tuvo, quien fue el primer Borbón, que es la dinastía que, como sabemos, sigue reinando en España, y con Felipe VI a la cabeza en ese momento. Bueno, yo creo que eso es todo lo que puedo decir. Como dije, es un libro muy especial, muy recomendable, muy apasionante, muy bien escrito. Lo mejor es como está escrito de verdad, eso es la sensación. Y lo recomiendo vivamente. Y quiero además añadir que espero hacer pronto un video sobre las diferencias entre el fin de la Edad Media de la península ibérica contra el resto de Europa. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por haber escuchado este video y verme. Y espero que leas el libro. Y nada, nos vemos en la próxima. Como siempre, espero que le des me gusta, te suscribas y todas esas cosas que ya conoces. Y bueno, que te vaya muy bien. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, quiero hacer este muy pequeño apéndice para hablar un poquito de que
cuando estaba buscando si Juan de Olid había existido o no. Juan de Olid es el protagonista del libro En busca del unicornio, del que hablamos. Resulta que no existió, pero sí existió alguien llamado Cristóbal de Olid. Y eso es interesante porque ese personaje, esa persona que sí existió, nació en Linares, en Andalucía, que pertenece también a la provincia de Jaén, que es la misma en la que nació el autor, Juan Eslava Galán. Entonces, pues tal vez fue por eso que lo escogió. Quién sabe, pero me pareció una curiosidad interesante. Este Cristóbal de Olid fue un conquistador español y explorador que participó en la conquista de Honduras, México, toda esa zona. Y nada, pues me pareció curioso, pues tal vez fue por eso que escogió el nombre y por la coincidencia también del lugar de nacimiento de esta persona. Listo, entonces muchas gracias. Nos veremos en la próxima. Hasta luego.